con Eduardo Campos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarlos aquí, a fondo en Mega Noticias. Y hoy vamos a tener un programa con los periodistas. En esta ocasión tengo el gusto de que me acompañen en esta mesa, vía virtual, claro, Maite Noriega, periodista reconocida, usted la sabe, amiga de todos nosotros. ¿Cómo estás, Maite? Bienvenida. Bien, encantada, bien hallado. También tengo el gusto de que nos acompañe Juan María Naveja. ¿Cómo estás, amigo? Buena tarde. ¿Qué tal, Lalo? Un gusto saludarte y estar alternando pues con todo este equipazo. Maite, qué gusto, Carlos. Buenas tardes, aquí estamos listos para lo que tú digas. Y le damos la bienvenida a un destacado columnista del periódico El Financiero, Carlos Alberto González. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido, muy buena tarde. Hola, muy buenas tardes, Eduardo, Maite, Juan. Un honor estar aquí con ustedes. Hola. Muchas gracias. Y bueno, hoy vamos a dividir nuestro programa en 4 bloques. Primeramente vamos a hablar cómo está el nuevo tablero político del país, qué es lo que ha pasado con la integración del Congreso, qué es lo que pasó con los resultados ya de los diputados por representación plurinominal. Vamos a ver cómo quedó este tablero político y sobre todo cómo se van a acomodar las piezas con estos gobernadores que están unos yéndose. Vimos lo que pasó ayer con Silvano Aureoles en estos días y otros entrando. ¿Cómo va a ser este relevo? Vamos a hablar también de una tercera ola del COVID en este país. Parece ser que sí, finalmente y lastimosamente parece ser que viene haciendo presencia. Y finalmente vamos a hablar de un tema que no ha dejado de estar en boca de todos nosotros, más allá de todas las situaciones que se vayan presentando. La migración en la frontera norte de nuestro país, con la puerta de entrada a los Estados Unidos. Y sin más, pues pregunto, las damas primero, Maite, ¿qué te dice de primera instancia la integración ya con estos números finales de los 500 diputados que va a haber? ¿Cómo quedaron las fuerzas políticas? Ya finalmente los 3 partidos minoritarios, estos que buscaban finalmente el registro, no llegaron al 3%, pero pues Morena parece ser que no las tiene todas consigo. ¿Cómo ves esto? Y sobre todo, ¿qué es lo que esperas conociendo perfectamente bien el juego político en este país, Maite? No lo conozco perfectamente bien, pero por lo que veo de la composición en la Cámara, bueno, por lo pronto Morena, para empezar, pierde su mayoría calificada y esto le obligará a negociar con los otros partidos. Pudiera ser, si bien el PAN tiene un mayor número de diputados, el PRI representa una oposición mucho más dócil para Morena y es muy probable que si no es por las buenas, ya encontrarán la forma de conseguir una alianza con el PRI o con otros partidos, como pudiera ser el PRD o Movimiento Ciudadano. El PAN se ha manifestado reiteradamente en contra de aliarse o de coincidir en alguna propuesta precisamente con Morena. Tendrán que negociar, será mucho más complicado para ellos poder hacer cambios en la Constitución. De hecho, el propio Ricardo Monreal ya le mandó el mensaje diciéndole que es mucho más difícil lograr estos acuerdos y lograr hacer modificaciones en la Constitución, las modificaciones que requiere el presidente para consolidar lo que él llama su 4T, su cuarta transformación. Carlos, parece ser que ya empezaron las negociaciones antes incluso de que concluya esta legislatura y tome posesión la próxima a partir del 1 de septiembre. Parece ser que los movimientos que se están registrando en las instalaciones del PRI responden a eso. ¿Cómo ves esta nueva alianza que se formó entre el PRI, el PAN, el PRD, sobre todo con miras a 3 años que se antojan, periodísticamente hablando, muy interesantes? Mira, yo creo que esta es una alianza que es antinatura, por definición, ¿no? Simple y sencillamente porque los demás partidos nacieron justamente para combatir al PRI en el siglo pasado y desafortunadamente pues ahora están uniéndose aparentemente con una visión un poco superior de recuperar algunos puntos que en el país están perdiéndose a raíz de Morena.
¿Cómo veo esta negociación, si le podemos llamar, que el presidente anunció que iba a hacer con el PRI a partir del día siguiente de las elecciones? Con toda franqueza yo la veo como muy factible, Eduardo, y yo sí creo que hay que tener cuidado porque esa alianza que desde que el momento mismo de su concepción es una alianza que no tiene ningún tipo de fundamento ideológico, por lo menos desde mi perspectiva, creo que es una alianza que puede romperse muy fácilmente y puede romperse muy fácilmente por el eslabón más delgado. Y ese eslabón más delgado, hoy lo estamos viendo, pues es el PRI que estamos viendo que aparentemente lo que está sucediendo es que están los pro alianza con el gobierno y los anti alianza con el gobierno representados de uno y otro lado, pero bueno, están volviendo a las formas del PRI más primitivo, incluso de justamente después de su fundación de Plutarco Elías Calles, que están volviendo a intentar hacer una renovación en la dirigencia a través de la fuerza y a través de la violencia. El otro día uno de nuestros compañeros, José Luis Camacho Vargas, escribía una columna en una revista, que es la revista Legislatura, hablando justamente de esta intentona, así lo califica, del gobierno federal de intervenir en la vida interna del PRI para forzar esta alianza, que de todas maneras yo creo que el presidente va a tener que darse cuenta de que no es una situación que la va a poder hacer tan fácil, porque el costo político para cualquiera de los partidos de la alianza que decidan traicionar y darle espalda para poder apoyar a un proyecto que, mira, yo no sé en cifras exactas, pero vamos a ponerlo que en términos aproximados el 50% del electorado de este país el 6 de junio lo rechazó. Eso es algo que tiene que ver muy claramente el PRI y cualquier partido que esté pensando en hacer una alianza con el partido del presidente en la Cámara. Ya. Juan María, han pasado legislaturas en las cuales la mayoría estaba presente, hemos visto otras donde empiezan las polarizaciones, incluso se habla de que va a haber acuerdos. Siempre es un espacio donde los rumores, donde las promesas y finalmente, como dicen, los cañonazos han marcado mucho el rumbo en este país. ¿Tú ves factible que vaya a funcionar esta nueva alianza? ¿Que ahora sí realmente el presidente encuentre una oposición legislativa? Bueno, los cañonazos desde Álvaro Obregón vienen funcionando, Lalo, entonces creo que de hecho él fue el creador de la frase, pero mira, yo creo que estamos ante tiempos inéditos. Yo diría que los dos grandes ganadores en la materia legislativa son el Verde y Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano como fiel de la balanza. ¿PAN también no lo incluyes ahí? No, ahora iría a PAN y PRI. El Movimiento Ciudadano sería el partido cloche, a pesar de que no tiene tantos diputados, puede ser el partido bisagra. En el caso del Verde, a pesar de que fue en alianza con Morena y con el PT, va a vender caro su amor. Y ya lo vimos en días pasados, cuando anunciaron sus líderes, sus dirigentes, que eran tiempos nuevos y que vendían nuevas negociaciones. La respuesta vino de inmediato, les cayó encima Santiago Nieto, que será otro factor muy importante dentro de este proceso. Es, no sé si la última, pero casi la última llamada para PRD, PRI y vamos dejando al PAN en un lado. Para PRD y PRI, porque si no le dan un valor a lo que hoy tienen, a esta alianza legislativa, y empiezan con juegos, van a desaparecer. El PRI no desapareció en el 2000 por la complacencia de Vicente Fox, que siempre dijo que necesitaban al PRI para gobernar. Esa fue declaración del entonces presidente Vicente Fox. Pero miren, compañeros, ayer se dio un ejemplo de las cosas. La sección instructora que encabeza Pablo Gómez convocó a una reunión virtual. No estuvieron presentes una legisladora del PRI y una de Morena para tomar el caso del desafuero de los dos diputados que están siendo impugnados. No pudieron reunirse por falta de quórum. Esto te habla de que el PRI puede ser vulnerado y mira, yo no le tengo ninguna confianza al nuevo coordinador parlamentario. Me parece que el coordinador parlamentario ya ha dado muestras del PRI. Okay. Ya ha dado muestras muy claras de cómo juega desde que era gobernador de Coahuila, antes fue diputado, es esposo de la secretaria general del Partido Revolucionario Institucional, o sea, Moreira me parece que supo convertirse en el coordinador parlamentario. Y yo les pregunto a ustedes, el PAN, con esas cartas son las mismas que tenemos 30 años de verlos, son los mismos que han
se han apoderado del partido político, de las plurinominales, y yo no sé si el Partido Acción Nacional va a poder encontrar en cuadros nuevos, que no los veo por ningún lado, la fórmula para poder renovarse, algo que le está urgiendo. Maite, y en este nuevo tablero juegan ya de manera importante, sin duda, los gobernadores, porque, por ejemplo, el PRI de lo que tenía, simple y sencillamente hoy vemos que perdió 8 gubernaturas. Morena no alcanzó definitivamente tampoco todo lo que estaba buscando dentro de este nuevo tablero político. El Verde, pues bueno, ya tiene una gubernatura y vamos a ver qué pasa. Movimiento Ciudadano se viene a fortalecer de manera importante con estados muy claves dentro del territorio nacional, Maite. Sí, yo creo que ahí los gobernadores, la van a tener los gobernadores, la van a tener difícil, los pocos de oposición que quedan, la van a tener muy difícil porque estamos viendo cuál es el actuar del propio presidente, que no va a permitir por ningún motivo que alguien se salga del huacal, como se dice comúnmente. Y la fuerza que tienen en los legisladores, coincido con lo que han dicho tanto Carlos como Juan María, estamos viendo nuevos tiempos y creo que todavía tendremos oportunidad de asombrarnos con las cosas que pasen. Yo todavía no veo muy claro el panorama. Sí, por lo que sucedió ayer en el PRI, te das cuenta de que Morena está actuando de la manera en la que actuaba cuando era PRI, precisamente, y para tratar de lograr una nueva dirigencia que sea mucho más dócil para las negociaciones en la Cámara de Diputados. Con esto, Carlos Javier, podemos entender que se está haciendo un nuevo andamiaje político, pero un nuevo andamiaje, como utilizando las palabras que decía Juan María, retomo esa idea, un nuevo andamiaje con los muchos actores que ya conocemos, los actores de antes, y pues no es que uno tenga la bolita mágica ni nada por el estilo, pero podemos presumir hacia dónde van las cosas cuando vemos en el tablero político a gente como Santiago Krill, por ejemplo, que ya lo conocemos perfectamente en su actuar, fue secretario de Gobernación. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Hacia dónde ves que camina esta situación? Mira, yo no sé si ya se esté operando, pero de que se está intentando. Es decir, llevar a cabo una modificación en este tablero. Pero yo creo que con todo y todo, quien mejor entendió el mensaje de los electores el día 6 de junio fue el propio presidente de la República. Y te voy a decir por qué. Porque al presidente de la República el mensaje que le mandamos los electores es que no puede hacer lo que quiera, que tenemos una cierta todavía autonomía como ciudadanos para poner límites. Van a haber una serie de decisiones que ya no van a poder tomar. El INE ya se salvó porque ahora sí resulta que el nombramiento de los consejeros que se tienen que hacer por una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, pues la tienen que hacer por 2/3 partes. Ya el presidente no va a poder hacer lo que quiera. Entonces, vemos a un presidente que durante la primera parte de su administración tuvo un control prácticamente absoluto sobre el Congreso. Y bueno, finalmente cuando yo me imagino que él contaba con la perspectiva de que no iban a tener la mayoría calificada, intenta dar esta especie de golpe de Estado total, absoluta y groseramente anticonstitucional en el Poder Judicial, estableciendo control en un poder, tal vez previendo que el poder legislativo no lo iba a poder controlar. Y no perdamos de vista que hay una cosa: cuando pierde también la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, entonces el presidente se desdice y dice lo que siempre dijo que no iba a hacer, que era poner la Guardia Nacional dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y eso a mí me parece muy preocupante, porque cuando has intentado controlar a los organismos autónomos y no puedes, quieres controlar a la Cámara de Diputados y no puedes, quieres controlar al Poder Judicial y no puedes, y tu último resquicio es intentar controlar a las Fuerzas Armadas, creo que de eso tenemos que preocuparnos mucho. Pero también me queda claro que el presidente entendió perfectamente que estas mayorías que buscan la Cámara de Diputados no van a ser fáciles, y por eso tal vez, solamente tal vez, y espero que solamente sea una elucubración, está prendiendo una velita por otro lado de color verde olivo. Juan María, ¿tú crees en esta alianza? ¿Le ves posibilidades de que realmente vaya
a fructuar, vaya a avanzar. Sobre todo, pues ya empezaron los rumores de que las negociaciones con el PRI, el mismo presidente lo dijo, parece ser que pueden funcionar. De hecho, lo hizo de una manera abierta. Fue lo primero que dijo. Quizás con el PRI podríamos conseguir los votos que necesitamos para seguir avanzando. Entonces, la verdad es que yo desconfío en este caso de varios legisladores del PRI. Ve lo que está pasando. Hay una fragmentación. ¿Cómo puedes darle credibilidad a Ulises Ruiz peleando por el liderazgo del PRI? Ya se nos olvidó quién es Ulises Ruiz. El otro que está en el poder en el PRI es otro paisano de él que con las mismas características, oaxaqueño también, que tiene las mismas cartas credenciales. Y me llamó mucho algo que decía Carlos hace un momento. A ver, Lalo, el ejército acaba de recibir un dulce de 109 hectáreas que vienen a consolidar en torno al aeropuerto, al nuevo aeropuerto. En torno y sea aeropuerto o sea base militar, eso ya no importa. Lo que están haciendo es consolidar un lugar muy fuerte para el ejército. Y la pregunta que yo les haría a ustedes, ¿quién será el valiente que se va a atrever a quitarle todos los apoyos, las canonjías que han recibido los militares? Desde, imagínate, están dándoles el TUA, el impuesto del derecho de aeropuerto, para que lo controlen los militares, los puertos. ¿Quién les va a quitar todo esto? Y bueno, sobre todo, ¿quién les va a quitar todo esto cuando vemos prácticas como, por ejemplo, Maite, en este momento, por lo que tenemos entendido, hay una gran fiesta en el Auditorio Nacional? ¿Quién rentó el Auditorio Nacional? Pues el partido Morena, el partido en el poder. ¿Para qué? Para celebrar y festejar los 3 años de Andrés Manuel López Obrador, del presidente, como jefe del Ejecutivo. Parece ser que son nuevos actores con prácticas ya conocidas. Sí, es que además de ahí abrevaron. De verdad, el paradigma, los panistas cuando llegaron al poder actuaban como priistas porque el único paradigma que tuvimos durante 70 años fue ese. Pero además no se te olvide que el Morena se alimenta básicamente de gente que salió del Partido Revolucionario Institucional. Entonces no conocen otras formas y el paradigma durante casi un siglo fue el paradigma priista. No nos podemos sustraer a esa realidad. A mí me preocupa lo que comentaba Juan María, y lo que comentaban es el poder que se le está dando al ejército, que además vamos a ver quién es el guapo que se los quita en otra administración. Pero además también yo quiero ver si no se ensoberbece el ejército con todo el poder que está adquiriendo, porque además también ellos estudian política, también ellos saben de política y también ellos tienen ambiciones. Sin duda. Lo más importante dentro de este nuevo tablero, dentro de este nuevo juego político que se está abriendo, Carlos Javier, parece ser que pues van primero los intereses personales que los intereses comunes. Y lo estamos viendo porque pues estos nuevos coordinadores ya empezaron a llevar agua a su molino, ¿verdad? Y eso es una realidad que se está viviendo, pero yo también aquí quiero llamar la atención sobre que antes de las elecciones tampoco podían hacer modificaciones a la Constitución de una manera tan libre, porque tenían siempre el valladar de un bloque opositor en el Senado, que parece ser que ahí ha sido bastante sólido. Bueno, muchas de las reformas constitucionales fueron votadas también por el PRI, en algunas ocasiones también por el PRD, en algunas ocasiones por el PAN también. Pero bueno, aquí la cuestión es que estas nuevas figuras que estamos viendo, como dice Maite, en realidad pues son nuevas solamente en el puesto, porque son gente que ya está muy usada en muchas otras cosas y que ya conocemos la forma en la cual se han comportado. Las verdaderas nuevas figuras, pues son las nuevas figuras que nadie sabe qué va a pasar, como por ejemplo Samuel García, que si bien es cierto, no es una cuestión legislativa, él fue senador, pero bueno, ese es el tipo de las nuevas figuras que estamos teniendo en este país. Y te voy a ser muy honesto, a mí me da un poquito de miedo y de escozor de pensar que esas son las nuevas generaciones de políticos. Oye, Juan María, precisamente de eso que está diciendo Carlos Javier, tenemos, pues así nada más a un rápido conteo,
revisamos algunas de las listas de los integrantes en la Cámara de Diputados y tenemos exgobernadores, exsecretarios de gobernación, exsenadores, exdirigentes nacionales. Bueno, entonces, ¿dónde están las nuevas generaciones? ¿Dónde están empujando? ¿Cómo podemos nosotros alentar que va a haber cambios realmente importantes? Mira, hubo una reacción paritaria, que esa hay que aplaudirla, pero yo creo que fue insuficiente. Yo tenía toda la fe puesta en las mujeres, lamentablemente la pandemia les cayó encima y la labor que estaban incubando se frenó lamentablemente. Pero eso que acabas de decir, Lalo, estamos viendo actores que ya les conocemos todas las mañas, pero si tú observas el PRI, ¿dónde están aquellas figuras que podrían reencauzar el partido? Los Beltrones, los Gamboa, que con todas las fallas que tú quieras ponerle, aman al partido. Beatriz Paredes, gente de ese nivel, gente que, Beatriz Pajés, gente que tiene un cariño por el Partido Revolucionario Institucional. Lo mismo te diría del PAN. Otra vez Mariana Gómez del Campo, otra vez Jorge Romero, como tú decías, otra vez Santiago Krill. O sea, estamos hablando de los mismos. Vaya, el que tuvo el descalabro fue Morena con la salida de Pablo Gómez y de Alfonso Ramírez Cuellar, con la caída de Dolores Padierna, con todo lo que significa, pero estamos viendo que no hay de veras no hay una baraja con la cual podamos confiar los ciudadanos que con destino al 24 se pueda aspirar a algo nuevo. Y algo que también hay que llamar la atención ahora es el deslinde de Luis Donaldo Colosio del partido Movimiento Ciudadano. El gobernador, el presidente municipal electo de Monterrey. De Monterrey, estamos hablando de un cuadro fresco, de un muchacho con una historia que lo hace moverse con sangre propia y que ya por lo pronto dijo, me deslindo del partido Movimiento Ciudadano, vamos a ver qué rumbo toma de una alcaldía tan importante como es Monterrey. Sin duda, sin duda. Si les parece, permítanos hacer una pausa, usted que está en casa, permítanos un breve momento. Vamos a regresar para hablar qué es lo que pasa con el COVID. Hay una tercera ola y si nos da tiempo trataremos de analizar rápidamente, aunque sea, qué pasa con la situación migratoria en la frontera norte del país. Una pausa y regresamos. Carlos Javier, regresamos con el tema del COVID. Según los datos más recientes que ha dado la Secretaría de Salud, el 21% de la población ya tiene la vacuna, las 2 dosis. Se habla de que un 33% de la población, solamente un 33%, repito la cifra, tiene la primera dosis. Pero parece ser también que la tercera ola ya está tocando la puerta. ¿Qué opinas de esto? Mira, eso es innegable y los números no se pueden negar, ¿no? Los números están diciendo pues que efectivamente cada vez tenemos más contagios y cada vez entre personas más jóvenes. También debe tener eso que ver que pues, los que tenemos una cierta edad, ya hace algunas semanas o meses que nos encontramos vacunados. Pero yo creo que aquí, independientemente de la gravedad que puede traer consigo el hecho de que estemos ante una tercera ola, que esperemos que no se vuelva de la gravedad que fue en Argentina, en algunos otros países del Cono Sur o incluso en Europa, hay que ver también cuál es el número de mortalidad o de la mortandad que está teniendo esta tercera ola. Y la verdad es que en ese sentido yo me siento bastante tranquilo porque no se han vuelto a disparar las muertes todavía. Tenemos que estar ahí un poco más a la expectativa de saber si estos contagios se van a traducir en decesos de las personas que están enfermas, porque finalmente lo dijo el presidente de la República y creo que en ese sentido coincido con lo que él dijo, que él quería comenzar la vacunación a partir de las personas de mayor edad porque finalmente eran las más vulnerables ante un contagio que podían morir. Parece ser que es cierto, van subiendo los contagios, esperemos que no subran los decesos porque eso es lo que es verdaderamente importante y también evidentemente que no vayamos a tener que volver a un nuevo cierre de las actividades económicas, porque todos sufrimos ese tipo de situaciones y vimos muy deterioradas nuestras economías, de las empresas, la pérdida de empleos y una serie de circunstancias que no lo quiero decir así, mucha gente lo dijo como un lugar común, que tuvieron consecuencias aún más graves que la propia enfermedad. Yo creo que eso está por verse en el futuro, pero de que cualquiera de los dos escenarios es muy lamentable, lo es. Entonces, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado, no confiarnos,
y seguir cuidándonos para evitar que estos contagios se conviertan en decesos, Eduardo. Esa buena actitud que tienes, ojalá se traduzca en una realidad inmediata, que así sea. Sin embargo, vemos, Maite, que pues han venido aumentando día con día de nueva cuenta el número de personas contagiadas, y también vemos que no se detiene el número de personas que tristemente han perdido la vida. Ahí sí coincido con que el número de personas contagiadas se ha incrementado. Ayer se hablaba de más de 6,000 personas, ¿no? Tenemos que hacer caso a lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud, en el sentido de que la variante Delta es la que está llegando ya a muchos países, está en más de 100 países ya, es más contagiosa, no es más letal, pero sí más contagiosa. El hecho de que haya más personas vacunadas impide que la mortalidad aumente, no así los contagios. La vacunación no impide que te contagies, lo que sí hace es disminuir tus posibilidades, Maite, de tener una enfermedad más grave. Perdóname que te interrumpa, pero en un país de poco más de 120 millones tenemos vacunados con las 2 dosis a menos de 20% o 21%, para ser exacto, en este momento. ¿De dónde está ese optimismo? No quiero sonar pesimista, pero ¿dónde lo encuentras? No, yo no tengo optimismo. Yo digo que esto está aumentando. Ayer hubo 6,000 contagios. Es muy probable que no aumente la letalidad. ¿Por qué? Porque con las personas vacunadas, las personas que son más propensas por las enfermedades que tienen también, la vacunación lo que hace es impedir o evitar que la gravedad, que te alcance la gravedad con el contagio, no te impide el contagio. Yo creo que estamos en iniciando la tercera ola. Las cifras de ayer fueron alarmantes, se disparó el número de contagios después de un descenso importante en las últimas semanas, y esta variante de la que ya nos alertó la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, la variante Delta es mucho más contagiosa. Y con el hecho de que se había avisado de que ya estábamos en semáforo verde y que la vacunación sigue creciendo, la gente creyó que la pandemia había terminado. La pandemia no ha terminado y está lejos de estar controlada. Y sobre todo, Juan María, cuando vemos que a principio de semana reporta el lunes la Secretaría de Salud que son 44 el número de personas que han muerto, y ayer, el dato más reciente, ya estaba rondando los 300. Esto parece ser que sigue repuntando. ¿Tú qué opinas? Es abundar lo que estaba diciendo Maite. Tenemos 30 millones de personas que han sido vacunadas con las 2 dosis. La población es de 133 millones de habitantes. Como decía Carlos, se empezó correctamente con las personas mayores porque así lo hicieron en todo el mundo. Lo grave ahora es que los que se están contagiando son los jóvenes de entre 20 y 40 años de edad. Y no perdamos de vista que México es un país con un promedio de edad de 29 años. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos que tomar en consideración todo lo que viene sucediendo, y está hablando Maite de la variedad Delta, pero hay 11 diferentes variedades, 6 de ellas, decía el doctor Frank, que son muy letales con otro tipo de circunstancias. Y los especialistas, ¿qué nos están diciendo? Aunque estés vacunado, sigue utilizando la mascarilla, sigue tratando de mantener la sana distancia. Miren, yo el pasado domingo asistí al partido de Atlanta en el de básquetbol. Yo creo que yo era el único que traía mascarilla. La gente ya no está utilizando, tú lo sabes, Lalo, tú conoces qué está pasando en amplias zonas del estado de Texas, en donde la gente ya no está cuidándose como debería cuidarse. Y tenemos que aceptar que la pandemia, que el COVID-19 llegó para quedarse y llegó para traer nuevas vertientes, nuevas variantes, y o nos cuidamos o los muertos seguirán, aunque no lleguemos a los niveles en que andábamos. Y finalmente diría esto, Lalo, estamos hablando del COVID-19, pero ¿cuántos miles van a traer secuelas de problemas respiratorios, problemas de riñón, problemas de diferente índole, producto de que se contagiaron de COVID y que van a constituir un nuevo grupo ciudadano con enfermedades que habrá que atender?
Yo creo que es muy importante la manifestación que han hecho ustedes tres de que se atendió primeramente a una población altamente vulnerable como son los adultos mayores. Sin embargo, yo quiero hacer hincapié en que desafortunadamente pues los números que se prometieron de parte del gobierno federal de llegar a 1 millón de vacunas diarias no se han cumplido, y los datos que nos está ofreciendo en este momento el gobierno federal tampoco están siendo lo exactos y no reflejan la realidad, porque hablar de que hay 30 millones de personas vacunadas, sí, pero de ellas solamente podemos hablar que pues, el número de personas que tienen las 2 dosis es menos de la mitad. Entonces, hay que ser muy cuidadosos, y sí quiero hacer eco de lo que los tres han mencionado. No perdamos de vista que es importantísimo tener los cuidados necesarios para poder trabajar en este sentido. No olvidar la mascarilla, el cubrebocas, no olvidar el lavado de manos, el gel antibacterial. Esto es muy importante. Y Maite, yo te quisiera preguntar, el COVID en Estados Unidos ha seguido avanzando, pero en la frontera norte hemos visto que las personas ahí, los migrantes que están esperando, están en situaciones muy difíciles. ¿Cómo ha revisado esta situación? La verdad es que hay mucho descuido. Además, hay otro punto del que no se ha hablado mucho y me parece que es importante que lo toquemos en este momento. México está vacunando con 2 vacunas que no tienen el reconocimiento internacional, que no están avaladas por la FDA, que son las chinas, CanSino y Sinovac, y que las pruebas que se han hecho hablan de la poca eficiencia que tienen estas vacunas. El gobierno le está apostando a la obtención de más vacunas de este tipo, porque además, no necesitan, la COFEPRIS las autorizó rapidísimo, cosa que no ha hecho jamás con ningún tipo de medicamento, y las personas que han sido vacunadas con estas vacunas tienen un nivel de protección muy, muy bajo, y esto también incidirá en el número de contagios si es que esta ola sigue creciendo, esta tercera ola sigue creciendo, como ya nos advirtieron los organismos internacionales, tanto la OMS como la OPS. Juan María, en la frontera México-Estados Unidos, en esos más de 3,000 kilómetros, hemos visto que los casos siguen a la alza. Tan es así que sigue cerrado todavía el paso de manera terrestre o sin una situación de emergencia entre estos 2 países, incluso también entre Estados Unidos y Canadá. ¿Tú ves un problema todavía importante en la población migrante que está ubicada en la frontera norte de nuestro país? Sí, Lalo, porque el flujo sigue llegando. Todos los días llegan miles de personas que tratan de llegar a Estados Unidos, no lo consiguen y se quedan a lo largo de la frontera. No fue gratuito que Estados Unidos le facilitó 1 millón de dosis a México con el propósito de que fundamentalmente se destinen a la población de la frontera norte. Así es, entonces es por eso, pero lo que está siendo muy presionado es lo que sucede con las ciudades que comparten frontera. Lo que está pasando entre Tijuana y San Isidro, San Diego, es lo que está pasando Ciudad Juárez, El Paso, lo que está sucediendo entre los 2 Laredos, que se está muriendo, lo que decía Carlos, se está muriendo la economía. De eso vive la gente en esas 2 fronteras, y tener tanto tiempo cerrados los negocios está mandando a la quiebra, está mandando una situación precaria. Pero rápidamente, Lalo, hoy 2 datos importantes. Se cumple el 1er aniversario del Tratado de Libre Comercio en su renovación hoy, y estuvo en Texas, como tú sabes, ya sabes quién de allá, que es Donald Trump, quien dicen, no sé qué piensen en Nueva York, en donde lo quieren juzgar, pero hoy estuvo anunciando que buscará la presidencia del 24 a partir de Texas. Sí, estuvo el día de ayer junto con el gobernador Greg Abbott recorriendo parte del muro fronterizo, incluso todavía se aventó la puntada de decir que ya hubiera puesto a los mexicanos a pintar el muro. Pero bueno, Carlos Javier, la migración no nada más está haciendo estragos en su salud, sino, como bien lo mencionabas, en la economía de esta zona fronteriza tan particular que es la vida en esta zona, pero se ha visto afectada pues directamente por la pandemia en su vía migratoria, en su vía sanitaria y en su vida económica. ¿Qué opinas?
Bueno, mira, esto, evidentemente la cuestión de la sanidad, pues es una tragedia que nadie pudo haber evitado, porque además fue una cuestión que se dio a nivel mundial. Pero la parte económica, esto te habla de una displicencia y de una negligencia total y absoluta de parte de la administración. Todos sabemos y lo estamos constatando que actualmente en México no se hacen políticas públicas, sino que se hace grilla. En México lo que se hace es una conferencia que habla de ideología todas las mañanas, pero no hay un diseño de políticas públicas reales. ¿Cómo podría haberse paliado esta crisis económica en la frontera? Pues mira, yo no sé si hubiera sido muy fácil o no, pero ustedes se acordarán que antiguamente, hace una administración o dos, en la Ciudad de México se establecía en cada presupuesto el fondo de capitalidad, que el fondo de capitalidad era un fondo que la Ciudad de México pedía a la Federación derivado de una serie de gastos en los que incurría por el hecho de ser la capital federal. Bueno, estos fondos, que no eran permanentes, eran una buena estrategia para paliar estas cuestiones financieras o boquetes financieros en la economía de la Ciudad de México. ¿Por qué no se pensó en hacer una cosa similar en estas regiones de la frontera que tan afectadas se han visto? Nosotros sabemos que el presidente de la República y su gobierno han sido reacios a apoyar a la iniciativa privada porque consideran, bueno, lo que consideran todos nosotros lo sabemos, pero aquí la cuestión es que estamos viendo cómo sigue decayendo, siguen los flujos migratorios cada vez más intensos. Ahorita por lo menos ya no nos están regresando a los centroamericanos a México, como lo decían todavía en la administración de Donald Trump, pero nosotros hemos visto todas imágenes de esos campamentos en la frontera en los cuales la gente vive en condiciones de hacinamiento y de insalubridad brutales, que son una fuente muy importante para una pandemia en comunidades que no tienen una economía saludable y que además de todo están olvidados por la Federación. Yo creo que es el caldo de cultivo para un estallamiento muy, muy, muy grave. Sí, sin duda la zona fronteriza ha sido golpeada tremendamente con la cuestión migratoria desde hace muchos años que definitivamente no ha disminuido, y ahora con esta crisis económica pues las cosas no pintan bien. Permítanos hacer una pausa y regresamos en un momento. Antes de despedirnos, quisiera pedirles 15 segundos nada más. Hoy rindió el presidente de la República su tercer informe de gobierno. Maite Noriega. No, nunca supe de qué país estaba hablando con los datos que dio a conocer, la verdad. Juan María. Bueno, pues de tantas mentiras que dijo, hoy descarriló los números del doctor Luis Estrada, porque fueron tantas que fueron incontables. Carlos Javier. 15 segundos ha sido muy generoso, Eduardo, porque la verdad es que no hay absolutamente nada que pueda analizarse para resaltarse. Como coincido con los compañeros del panel, nada realmente relevante. Muchas gracias, muchas gracias. Maite Noriega, periodista, amiga de esta casa, muchas gracias. Gracias, Maite Noriega. Juan María Naveja. Gracias a ti, gracias a la audiencia. Mucho gusto por estar contigo nuevamente y que nos permitas compartir el espacio. Gracias. El placer es mío. Carlos Javier González, columnista del periódico El Financiero, gracias por estar con nosotros y sobre todo gracias a usted por permitirnos entrar a su casa. Gracias, hasta la próxima.